Perfecto. Bien, pues vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy, nuestra sesión número 2, y vamos a ver un poco acerca de la evaluación neuropsicológica. Si no tuvieron la oportunidad de verificar el contenido, les voy a platicar un poquito acerca de lo que se trata y vamos a hacer un ejercicio con una de las pruebas en una de sus escalas. Nada más, por favor, me indican cuando visualicen mi pantalla, por favor. Ya se ve. Súper, gracias. Está. Recordaron un poquito de lo que vimos la semana pasada, aspectos de la personalidad, algunas vertientes de cómo estaba compuesta o cuáles son los componentes de la misma. Y el día de hoy vamos a ver Bender. En general, es una prueba neuropsicológica, pero antes pues vamos a ver un pre de lo que es la evaluación neuropsicológica. No sé si, por ejemplo, en algún escenario para aquellos que trabajan o para aquellos que han tenido a lo mejor un acercamiento ya directamente con psicología y con evaluaciones, han escuchado hablar de este tipo de evaluación. No solo involucra a lo mejor aspectos psicológicos, sino también aspectos biológicos y aspectos médicos. ¿Qué quiere decir? Que voy a enfocarme directamente en el funcionamiento del cerebro para poder detectar alguna alteración que puede afectar procesos cognitivos. Prácticamente en lo que se va a evocar esta evaluación neuropsicológica dentro de la psicología es a identificar alguna lesión, alguna alteración, algún trastorno como tal que puede afectar el, el sistema específicamente dentro de la parte de la percepción, de la cognición, de la conducta, pero a través de un ente biológico. Entonces, es importante que ustedes identifiquen que prácticamente este tipo de evaluación nos va a permitir explorar diferentes áreas. Em, ¿Dónde es el campo en el que más se encuentra este tipo de evaluación? Es en el escolar. En la parte clínica, en el ámbito escolar es cuando se detectan a lo mejor alguna lesión, algún trastorno derivado obviamente de un diagnóstico y alguna exploración y algún complemento. Recuerden que para todas las evaluaciones, para toda la interpretación, necesitamos siempre un aliado más allá de las pruebas. En este caso, recuérdenme cuál podría ser un buen aliado más allá de las pruebas que podría ayudarme a realizar algún diagnóstico, alguna evaluación. ¿Quién se acuerda? Entrevistas Puede ser Entrevista una abiertas, entrevista. estructuradas. ¿Qué más? Algo que Quizá hacemos todos los conocer, días. Adelante. mm, quizá conocer un poquito los antecedentes, sí, mediante la entrevista, pero no sé, alguna historial clínico del paciente. Algún historial clínico. Este es base, ¿no? Este es básico, sobre todo en esta evaluación. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más me dice? También de la, podría ser el Observación. observador. La observación. Creo que fue Esteban, ¿no? Sí. Perfecto. Todos los días estamos aplicando es parte de nuestros sentidos también, pero imagínense viéndolo un poquito más allá, con este ojo psicológico que ustedes ya deben estar desarrollando, cómo aplica la observación. Sobre todo en esta prueba que regularmente es a lápiz y papel. Cuando se le entregan a el sujeto, al niño en este caso que vamos a explorar el día de hoy, es importante que identifiquemos
100% nuestra observación. Todo lo que vemos, todas las conductas, todo lo que hace, si rota la hoja, etcétera, etcétera, que ya lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Vale? Entonces, nuestros aliados siempre van a ser aquellos instrumentos o aquellas acciones que vayamos a hacer para complementar nuestra propia interpretación. ¿Cuál es el objetivo principal de la evaluación neuropsicológica? Identificar alguna lesión, que pueda estar afectando a lo mejor conducta y comportamiento. No sé si a lo mejor alguno de ustedes ve Grey's Anatomy, ¿no? Por ejemplo. Que si ya nos vimos todas las temporadas, ya todos tenemos por lo menos un historial em, desarrollado de manera educativa médico. Entonces, hay uno de los casos, por ejemplo, me resuena, que hablaba del comportamiento, una lesión cerebral que fue en la parte frontal y prefrontal, que está basada directamente en el comportamiento y la conducta. Entonces, una de las acciones que presentaba este paciente al tener esta lesión era la agresión o la agresividad constante. No controlaba sus impulsos, no tenía ese límite o esa barrera, la sobrepasaba sobre lo que estaba bien o lo que estaba mal decir, no necesariamente accionar, sino más bien esa conducta o ese comportamiento de poder decir las cosas sin un filtro. Es porque tenía esta lesión. Si tienen oportunidad de ver a lo mejor algún caso, algún capítulo referente a eso, digo, ahorita es lo que se me vino a la mente, pero les puedo compartir también algún caso un poquito más estudiado, un poco más práctico, referente a lesiones cerebrales, cómo impactan dependiendo de dónde es la lesión, si hay a lo mejor algún tumor, si es una lesión leve, etcétera, etcétera, cómo afecta directamente el comportamiento y cómo también afecta ese proceso cognoscitivo que puede identificar también lesiones que pueden desarrollarse o permanecer dentro de la memoria, el lenguaje, etcétera, etcétera, etcétera. Otro de los objetivos de este tipo de evaluación es definir perfiles clínicos, alguna patología, algún deterioro, no tanto una lesión, sino más bien ya buscar una patología como tal. También nos ayuda, como bien decía Gema, creo que sí era Gemma, la que nos decía, necesitamos algún expediente clínico, algún estudio adicional, ¿no? Valoración médica, legal, en cualquiera de los escenarios que pueda encontrarse a lo mejor este caso, necesitamos también alguna valoración o podemos realizar alguna valoración que sirva como testimonio para algún caso legal, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son los tipos de evaluación? Aquí, por ejemplo, tenemos dentro del proceso de evaluación, vamos a revisar primero esos informes previos y que se trata de lo que ya hablábamos, ¿no? Un poco de la parte médica, si ingiere o si está medicado, si ingiere algún tipo de fármaco, si está en algún proceso psicológico, si tiene si tiene alguna discapacidad, etcétera, 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 toda esa información dentro de un informe que sea previo a la evaluación que yo estoy sugiriendo o que yo voy a aplicar en algún momento. ¿Vale? Entrevista con el paciente y sus familiares. Es importante no solo si es un menor de edad, con familiares. ¿Por qué? Porque necesitamos conocer su entorno, porque necesitamos conocer cómo se relaciona con los demás, cuál es la interacción que tiene a lo mejor con sus familiares directos o con su familia interna. O si no tiene a lo mejor un familiar cercano, ¿cuál es su red de apoyo? ¿No? ¿Por qué? Porque si en algún momento la evaluación escala, necesito yo saber quién es un refuerzo, quién podría ayudarme a mí también como evaluador o como psicólogo a poder llevar a mi plan de acción. Y también es importante que dentro de la entrevista no solo sea una entrevista de contacto, es decir, que yo me lleve únicamente los datos de mi evaluado, que tenga toda la información
dónde nació, quiénes son sus padres, si tiene hermanos, su escolaridad, su edad, etcétera, etcétera, etcétera. No nada más los datos de identificación básicos, sino también que realice una entrevista un poquito más estructurada, a lo mejor no necesariamente basada en competencias, pero sí un poco desarrollando situaciones en las cuales a mí me gustaría indagar un poco más acerca del comportamiento, por qué está sucediendo, qué detona este tipo de conductas o comportamientos, los tipos o los métodos de valoración, lo que ya decíamos, mi aliado aparte de las pruebas. Las entrevistas, la observación, las baterías que ya hablábamos la clase pasada, si son baterías estandarizadas o especializadas o perfiladas específicamente para ese sujeto o únicamente necesito a lo mejor una base con una batería que ya cuento, que ya he tenido casos anteriormente similares, entonces me puede funcionar esta batería estandarizada, pero si yo decido que necesito diferentes pruebas con un perfil distinto, específicamente para este sujeto, lo que voy a hacer es utilizar una batería especializada. Para esto tengo que conocer los instrumentos que voy a utilizar, ¿vale? La selección de instrumentos de valoración, cuáles son esas características sociales, culturales, si cuánto tiempo radica en el país en el que nos encontramos, si las características de los métodos de las pruebas como tal. Debo tener para la observación una lista de cotejo de observaciones, a lo mejor puede ser una estandarizada, una general para todas mis pruebas o para mis pruebas, ya sea que yo clasifique a lo mejor una prueba de inteligencia, una prueba de personalidad, una prueba proyectiva y tenga diferentes instrumentos de observación, o también puedo utilizar una general, dependiendo de cómo yo esté visualizando mi evaluación, que sea una prueba que sea válida, que esté estandarizada para el país en el que nos encontramos, que sea confiable también esta prueba, que haya pasado por todo este proceso de estandarización, de fiabilidad, de valoración, para que pueda yo utilizarla y todos mis resultados obviamente sean lo más correctos posibles. No me refiero a preguntas dentro de la prueba con preguntas buenas, con preguntas malas, sino más bien adentro del instrumento que contenga o que me pueda ayudar directamente a poder realizar mi diagnóstico. Es importante también identificar el tiempo que disponemos para cada uno de los instrumentos. Si yo identifico a lo mejor que en mi evaluación neuropsicológica, más allá de haber ya detonado algunos o de haber identificado algunos estudios, de haber realizado algunas pruebas, necesito saber cuánto tiempo necesito para cada instrumento. Y para cada uno de estos, si me voy a llevar más de una sesión o una sesión un poquito más, ¿qué necesito yo planificar? La conducta del examinador va a ser clave dentro de nuestro proceso de evaluación. ¿Por qué? Porque creen que va a ser una parte muy importante dentro del proceso. Adelante, María Clara. Yo creo que es muy importante porque dependiendo de cómo se desenvuelva el evaluador, el evaluado va a también reaccionar o responder. O sea, si uno llega con una actitud, digamos, profesional, tranquila, con conocimiento y preparación previa de lo que va a hacer, pues esa persona también va a estar tranquila y va a confiar. Pero si uno llega como nervioso, asustado, pues obviamente esa persona también va a responder a esas mismas características porque uno como que le va a transmitir esa misma a través del lenguaje corporal, las palabras o la inseguridad, pues no va a estar muy bien. Ok, muy bien, muchas gracias. Adelante, Esteban. ¿Qué tal, maestra? Buenas noches. De hecho, igual quería comentarles sobre el tipo de método que se va a implementar al momento de hacer, no sé, la entrevista. En el caso de un servidor que es abogado, en su momento cuando cursé la universidad, pues nos enseñaron mucho lo que es el método socrático, en el cual pues usábamos prácticamente el método de la dialéctica, si no me equivoco,
en el cual pues hacíamos la pregunta, obteníamos la respuesta y tratábamos de enfocarnos como en sacarle mucha información a nuestro cliente, ¿no? De referente al caso que estuviéramos investigando. Pero en su momento lo apliqué con un familiar, este método socrático, y en su momento me dijo, parece que me estás haciendo una entrevista tipo FBI, Ok. porque era pues muy tajante y recordemos que este tipo de método pues va de lo general a lo particular, ¿estamos de Ujú. acuerdo? Sí. Entonces trata de indagar, 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 y yo lo asocio mucho con, ahorita con el tema de la psicología, pero mi pregunta ya en concreto para ustedes es esa, ¿qué tipo de método podríamos usar en este tipo de instrumentos para que el paciente igual no se sienta que los están cuestionando? No sé si me explico, y no se sienta como que, no sé, estoy como que atrapado en un mundo de preguntas en las cuales me hace sentir incómodo o no son abordadas de la manera correcta. Es Sí, cuanto. claro. Justo una de las cuestiones, una de las partes importantes dentro de la entrevista, por ejemplo, o el método de observación dentro de la entrevista es el rapport. No sé si han escuchado hablar del rapport o alguien conoce qué es el rapport, No, maestra, ¿no? desconozco. ¿Nadie? Desconozco, maestro. ¿Tienen alguna idea de qué sería el rapport? Adelante, María Clara. Bueno, el rapport, lo que pasa es que ya yo estudiaba psicología antes, cabe destacar. El rapport es, digamos, como es un concepto un poco abstracto, porque digamos que es como ese ente o esa energía que se crea entre el entrevistado y el entrevistador o entre el psicólogo y el paciente en el momento de la terapia o la consulta también. Sí. Y es como, digamos, todo el entorno y la interacción que se genera y la manera en que esa interacción fluye. Puede que uno genere un rapport positivo o que no se genere rapport para nada y muchas veces se genera tanto rapport que se genera transferencia, que eso también es Mm. muy peligroso, que es cuando hay demasiada empatía con el paciente o el entrevistado y entonces ya interfieren, digamos, algunos, puede ser sentimientos personales, entonces ahí hay que como que referirlo con otra persona, pero digamos que es como esa primera impresión, interacción y lo que se va generando a través de esa interacción y con la relación cliente terapeuta, digamos también. Ok, muchas gracias. Lo voy a resumir y ahorita le doy la palabra a Raylene. Es romper el hielo. ¿Cómo voy a romper yo el hielo en esta relación que tengo con mi paciente? A lo mejor yo ya hice la entrevista de datos de identificación, ya conozco, ya tengo un antecedente, pero no lo estructuré. Necesito conocer un poquito más acerca de mi paciente. Por ahí creo que tienen un micro prendido. Em, ¿Qué necesito yo saber o cómo voy a abordarlo? Primero necesito generar un ambiente de confianza, pero no que sobrepase la confianza. O sea, si hay demasiada empatía. Yo, por ejemplo, recuerdo que en algún momento estuve en un proceso terapéutico y mi terapeuta era tan empática, pero tan empática que me causaba cierto repele de alguna manera. Se los voy a resumir en pocas palabras. ¿Por qué? Porque era de tanta contención, tanta amabilidad, tanta, no sé, como de, ay, ¿cómo crees que pasó esto? No, ¿saben? Como ese tipo de cosas que en ese momento específico no necesitábamos o no necesitaba, ¿no? Necesitaba a lo mejor estrategias para trabajar lo que estaba trabajando en ese momento, pero era tal la empatía que sentía, o sea, me sentía cómoda al principio, pero de repente eso empezó a no tener o a no soportar tanta contención. Entonces ahí se rompió totalmente ese rapport, porque ya no generaba un ambiente de confianza. O a lo mejor sí de confianza, pero demasiado era como todas las cosas, ¿no? Demasiado es como
muy, muy fuerte. Entonces, lo que debemos hacer dentro de un proceso y para ganarnos esa confianza con el paciente o el evaluado antes de que llegue a ser un paciente, es importante conocer cuáles son esos puntos, porque a lo mejor bajo mi observación, hay ciertas cosas que te molestan. Siempre llegar a un consenso específico. Por ejemplo, hay cosas que en terapia no se pueden platicar de una manera un poco más abierta porque puede llegar a haber cierto choque, ¿no? Y en cuanto te encuentres o te enfrentes con ese choque, se pierde toda la comunicación. Entonces es importante que ustedes utilicen un lenguaje también que entienda el paciente, más allá de que tengamos un lenguaje psicológico como los médicos, ¿no? Por ejemplo, que te hablan de un montón de cosas, de los medicamentos y de los órganos y de cuánto te tienes que tomar en cuánto tiempo, etcétera, etcétera. Así también existe un lenguaje de este lado, en el cual nosotros tenemos que englobarlo con el paciente, con el evaluado, para que comprenda cuál es la situación. Si yo llego y le digo, ¿sabes qué? Que en la prueba aparece un percentil del 50 y entonces el 50% me refleja índices altos de ansiedad y por abajo del promedio hay índices de depresión o de psicosis. Imagínense todo lo que está pensando si a lo mejor en algún momento vio una película o leyó algún libro de ciencia ficción que hablaban de depresión, de psicosis y de ansiedad y se elevaban. Imagínense cómo se va a sugestionar también ese paciente, ¿no? Entonces es importante que aprendamos a hablar en un lenguaje que el paciente pueda comprender, no porque no lo conozca, porque puede llegar a alguien súper experto y que a lo mejor tenga un grado mucho más alto que nosotros y haya estudiado y haya conocido, etcétera, 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 y que conozca de la terminología, pero es importante que generemos ese ambiente más allá de lo que nosotros sabemos. ¿De acuerdo? Me voy con César y después con Esteban. Gracias, profesora. Bueno, ¿hasta dónde yo puedo determinar, a lo mejor ese grado de comunicación con el paciente, ¿no? Aquí es un aspecto importante. A lo mejor yo siento que puedo estar bien abordándolo, pero el paciente, como usted lo dijo, no se siente cómodo y de alguna forma, pues tiene cierta forma de repelerme o bien no sé qué vínculos esté generando el paciente conmigo. ¿Cómo poner ese límite de acuerdo a esa comunicación? ¿Qué es lo que tengo que observar o qué es lo que tengo que ver para que yo pueda contener esto? Esto no es tanto a lo mejor en un proceso de evaluación, sino a lo mejor más allá, ya en un proceso terapéutico. Fuera de esto, el siguiente paso, ¿no? Probablemente, ¿cómo poder identificar que estamos llegando a los límites de? Simple y sencillamente porque conocemos o desde el principio, desde el momento uno, siempre establecemos reglas, como en todos los procesos, ¿no? Reglas de a lo mejor identificar, por ejemplo, había un tipo de terapia o una terapia que era cognitivo-conductual, en la cual hablaban de, tenemos una palabra específica para identificar que esto no es lo que yo quiero hablar, ¿no? Y decía, no sé, por ejemplo, verde. En el momento en el que decía la palabra verde, no se cambiaba el tema, pero se identificaba que era una conducta o algo, un acontecimiento, problema de alguna manera, ¿no? Identificar a lo mejor algún comportamiento, tanto el lenguaje corporal como el lenguaje hablado o escrito, porque también hay diferentes estrategias dentro del proceso terapéutico en el cual te dicen, el día de hoy vamos a trabajar un poco acerca de la unión familiar, ¿no? Palabras más, palabras menos, me vas a relatar algún suceso en el que hayas, no sé,
vivido un día muy feliz en familia, etcétera, etcétera, y empiezas. Y tú observas, a lo mejor, si el hablar de la familia es un tema que le cause conflicto, puede que a lo mejor su expresión corporal, su misma somatización dentro del proceso, pues te refleje esa incomodidad, ¿no? Cómo crear límites siempre hablando desde un inicio hasta dónde llega tu participación. Como psicólogos es importante que ustedes conozcan, y esto es un poquito más allá dentro de la psicología clínica, que conozcan que dentro de los procesos como tal existen diferentes reglas. No sé, una de ellas, por ejemplo, puede ser, yo no, o no vienes aquí a que te digamos qué hacer, sino más bien a brindarte estrategias para que tú puedas trabajar lo que quieres trabajar en este momento, o lo que detectamos en el proceso de evaluación. Entonces, es súper importante que ustedes desde el momento uno identifiquen cuáles son esas reglas que van a tener dentro del proceso, tanto del proceso de evaluación como de un proceso ya terapéutico. Adelante, Esteban. Gracias, maestra. Con referencia al término rapport que nos da a conocer sobre su caso, ¿no? Si puedo abordar sobre eso. Me llamó mucho la atención que decía que su terapeuta mostraba demasiada empatía con lo que le estaba comentando y eso lo relacionaba, bueno, a criterio personal, cuando tenemos, no sé, a familiares que porque te quieren mucho, pues te dan por tu lado y te dicen, no, es que si puedes y shalala, o por ejemplo, cuando estamos en una relación que te echan porras y realmente no es lo que uno espera, no sé si me explico. Realmente uno como que requiere como una opinión, pues meramente profesional, ahora sí que hablando por parte de su terapeuta y aterrizándolo a como yo posiblemente me veo como psicólogo, si me dice esa persona o el paciente, no, es que fíjese que realmente yo soy de las personas que no manifiesto cuando me enojo y me lo guardo, ¿no? Y después me dice, es que fíjese que con mi novio o mi novia, ya termino de explotar cuando realmente ya hay un antecedente en donde me dice que se guarda las cosas. Entonces, yo como futuro psicólogo, salvo su mejor comentario, maestra, también me gustaría ser ese tipo de psicólogo en el que pueda proyectar cierto conocimiento sobre lo aprendido en la licenciatura, como decirle, no, pues mire, está el personaje de Sigmund Freud, que él decía que las emociones no expresadas nunca mueren y más tarde terminan emergiendo de la peor forma en diversos escenarios, en formas desagradables, no sé. Entonces, Ujú. poderle transmitir ese conocimiento a la persona y también, como usted dice, ¿no? Complementándolo con algún tipo de seguimiento en el cual no sea con demasiada empatía y luego el paciente se sienta de que, oye, espérate, realmente no me estás ayudando en el proceso en el cual vengo a consultarte. Entonces, creo que sí, eso me genera un poco de conflicto porque lo relaciono con cuestiones que a mí en lo personal me han pasado con familiares, con amistades, con noviazgos, que realmente te dicen cosas que tú realmente quieres escuchar, pero realmente no necesitas. No sé si me expliqué. Exactamente. Es cuanto. Sí. Sí, 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 totalmente, Esteban. Y mucho de lo que tú nos compartes no quiere decir que esté mal, ojo, ¿eh? El enfoque de cada terapeuta o de cada psicólogo clínico es pues único. Va a depender mucho de lo que el paciente necesite. Y justo, por ejemplo, en este caso de sobrepasar a lo mejor el ser empático o el ser demasiado compasivo, a lo mejor a algunos pacientes les puede funcionar y esa sea una estrategia buena pero ustedes como psicólogos necesitan identificar esta parte, ¿no? Necesitan identificar si realmente con este enfoque está funcionando. Ojo que no quiere tampoco decir que si no es el enfoque, yo voy a cambiar de enfoque, porque a lo mejor yo soy un psicólogo humanista y mi tipo de terapia es el humanismo. Entonces yo me dedico exclusivamente a esto y yo te comparto lo que estoy trabajando.
Si te funciona, si vemos si funciona, bueno, avanzamos, pero es importante que ustedes también sean honestos consigo mismos y digan, ¿sabes qué? En este momento, en este enfoque, yo no te puedo apoyar. A lo mejor te recomiendo a alguien más o te serviría más un enfoque distinto, ¿vale? Termino con Michelle, adelante. Hola, buenas noches. Sí, dándole o sea, concordando con lo que decía mi compañero, creo que muchos concordamos con hacerlo de una manera que se vea orgánico, pero también profesional. Y creo que también demasiada empatía hace que el paciente lo perciba como falsedad. O sea, ya no tanto como empatía, como cuando le dices, es que fíjate que perdí mi cartera, ¿no? Y a lo mejor uno ni siquiera lo hace tan grande y del otro lado recibes como, ¿cómo crees? ¿Y qué te pasó? Y es como, no, espérate, o sea, te estoy platicando que se me perdió mi cartera, pero X. Como que ese demasiada empatía se vuelve falso, que ahí es cuando ya empezamos a decir, se me hace que mejor no. Creo que desde ahí, pero también hay gente que necesita ese tipo de atención. Entonces, Totalmente. sí, creo que ya ahí es cuando uno como paciente va identificando con qué tipo de psicólogo se siente más cómodo, ¿no? Porque justamente yo he conocido gente que necesita ese tipo de atención donde le digan, ¿cómo crees y cómo te sientes? ¿Estás bien? Y yo soy otro tipo de paciente que yo digo, no, sí, estoy bien, pero tranquila. Pero sí, como que es encontrar a lo mejor esta sintonía de conectar, porque también como somos seres humanos sociables, necesitamos conectar con el paciente y el paciente necesita conectar con nosotros para sentir un espacio justamente seguro y que se pueda abrir a los problemas que tiene. Exactamente, justo el crear un ambiente seguro es lo que, y de confianza. Si no hay un ambiente, si no se siente seguro, si no se siente en confianza, no vamos a lograr ni siquiera sobrepasar el proceso de evaluación. Es complicado, pero también es mucho de identificar uno como paciente a través de lo que estoy buscando, ¿no? Em, Algunos van a decir, pero entonces, ¿de qué me sirve a lo mejor acudir a un proceso si realmente no sé, ¿no? Necesito yo buscar estrategias, por eso estoy acudiendo a un proceso. Pero es importante que también como pacientes, y esa es una recomendación para todos, el estar en un proceso terapéutico, el ustedes que están ahorita estudiando, desarrollándose, preparándose, es súper importante que estén en un proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque les va a brindar herramientas, no solo para llevarlas a la práctica, directamente, ¿no? Hay quienes dicen, es que yo estudié psicología porque quiero saber más sobre mí. Estamos en el lugar equivocado entonces, porque yo necesito estrategias para trabajarlas con alguien más. Sí voy a adquirir para trabajar en mí, para conocer a lo mejor alguna técnica que me funcione en el día a día, pero no estoy aquí para conocerme a mí mismo, ¿saben? Es importante que ustedes también aprendan a diferenciar esa parte. Em, Adelante, Esteban, y termino ahora sí con Gema. Gracias, maestra. Concuerdo totalmente con lo que decía la compañera y también lo que mencionaba. Me hizo un poco de ruido, pero a ver si me puedes lograr aterrizar. Mencionaba que este tipo de método en el cual podría funcionar dependiendo del paciente que tengamos, pero no sería también como una pequeña problemática interna para nosotros, sabiendo que estamos alimentando su falta o ausencia de atención que tiene alrededor, ya sea familiar, de noviazgo o de cualquier índole. O sea, el hecho que decía, no, es que sí nos puede funcionar darle eh, la importancia a gran escala o la empatía en el cual podamos conectar con el paciente, pero no sería, volvemos a lo mismo, alimentar la ausencia de atención que no tiene a su alrededor y mejor también hacérselo saber en un diagnóstico o un resultado. Sí, totalmente. Hay quienes refuerzan en esta parte y funciona, está totalmente bien, pero tú lo vas a ver de acuerdo al enfoque. Si el enfoque no está funcionando, tú como terapeuta tienes una responsabilidad social con este paciente de decirle, ¿sabes qué? Este es el enfoque que trabajamos, esto es lo que estamos buscando, pero también
tú allá afuera necesitas estas estrategias o estas herramientas para poder solventar a lo mejor alguna falta, eh, algo por el estilo, pero sí es súper, súper, es una parte fundamental y sobre todo ética también, ¿no? Ustedes como psicólogos o futuros psicólogos, es importante que identifiquen ese tipo de cuestiones. Adelante, Gemma. Gracias, profesora. Bueno, yo, como usted lo menciona, la importancia de estar en un proceso terapéutico. Yo inicié mi proceso hace más o menos 3 meses y aquí algo me llama la atención en cuanto al tema específico de la clase, ¿no? Más bien de la materia que usted está impartiendo. En mi caso, sí hubo una entrevista previa, bueno, por cuestiones de tiempo y demás, lo hago en línea, Ok. ¿no? Entonces, sí hubo una entrevista previa muy general, obviamente, pues mis generales, bueno, todo eso, ¿no? Pero no hubo ninguna aplicación de alguna prueba al inicio del proceso. ¿Esto es correcto? Bueno, el motivo del por qué yo estoy estudiando particularmente psicología es porque en un futuro me encantaría dar terapia. Eso es Ujú. como mi focus particular. Pero, y por eso me interesaría saber, ¿se necesita, es indispensable la aplicación de alguna prueba al inicio del proceso o puede no hacerse? Es recomendable, sí, pero cuando tú ingresas a un proceso de evaluación, puede que haya diferentes factores y diferentes escenarios. Puede que a lo mejor fue una recomendación de la escuela, fue que a lo mejor fue una recomendación de por algún proceso legal, porque surge la necesidad de ver otro enfoque más allá del enfoque médico, etcétera, etcétera. En estos casos, sí es importante que tengamos una evaluación previa. Si, por ejemplo, yo estoy buscando algún proceso, em, o yo específicamente llego con algún terapeuta y le digo, ¿sabes qué? ¿Cuál es el motivo de consulta? Ah, bueno, pues yo identifico que probablemente tenga una cuestión de ansiedad y que lo provoca. Y entonces empiezas a trabajar, aunque no haya ciertas evaluaciones como pruebas o test o cuestionarios, siempre existe un pre. Un pre como una entrevista, una observación, hubo algo que detonó cómo se va a trabajar dentro del proceso terapéutico. Entonces, no necesariamente fue a lo mejor alguna prueba, algún test, sino más bien fue a lo mejor un enfoque diferente. También depende del enfoque en el que se encuentra el terapeuta. Ah, ok. Muchísimas ¿Sí? gracias, profesora. Por nada. Bien, pues creo que ya no tengo más manitas levantadas. Me voy a ir directamente a vender generalidades de la prueba como tal, o más bien de la evaluación. Es como ya hablamos hace un ratito, identificar alguna lesión, algún déficit, algún trastorno, pero directamente dentro de la parte neuropsicológica. El test de Bender me va a ayudar a evaluar la madurez visual y la integración visomotora, que quiere decir que voy a utilizar varios sentidos para poder realizar o llevar a cabo esta evaluación. Es importante también que identifiquemos que abarca procesos cognitivos. ¿Se acuerdan un poco de lo que hablábamos del lenguaje, a lo mejor de la edad mental? De la escala de maduración, etcétera, etcétera. Todo eso en un contexto un poco más simplificado es a lo que Vender me va a ayudar. ¿Pero qué es Vender o de dónde surge Vender? Primero es importante tener presente que vamos a hablar acerca de la psicología de la percepción, cómo percibimos más allá de nuestros sentidos, sino más bien un poco enfocándonos a la parte neurológica. Percibimos a lo mejor nuestro entorno, percibimos incluso, no sé,
cualquier cosa que tengamos a la mano, lo que se nos cruce enfrente. Percibimos la clase del día de hoy, percibimos nuestra pantalla de la computadora, etcétera, etcétera. ¿Cómo percibimos al mundo dentro de nuestra propia individualidad? Esto tiene que ver un poco también con la psicología social, pero vamos a enfocarnos un poquito más en la psicología de la percepción y la teoría de la Gestalt. La teoría de la Gestalt me va a decir que todo es mayor a la suma de sus partes, que quiere decir que voy a hablar de percepción y de memoria como procesos cognitivos. Lauretta Bender, que es el personaje principal dentro de este tipo de evaluación, desarrolla a partir de 1946 o habla acerca de la psicología de la percepción. Vemos un mundo como un todo y no como partes iguales. ¿Cuál es el propósito principal de esta prueba? Esta prueba tiene una escala que es la que vamos a abordar el día de hoy. Yo espero que sí nos dé tiempo y si no, lo abordamos también la otra mitad, la siguiente clase. Vamos a evaluar la parte visomotora. Vamos a detectar la maduración dentro del aprendizaje y aprender a diagnosticar de alguna manera a través de esta prueba algún tipo de retraso o lesión cerebral. La escala que vamos a utilizar el día de hoy se llama COPITS. COPITS imagínense que Elizabeth Kopitz en 1964 va a ser la que publica este sistema de puntuación en una escala de maduración, pero enfocada directamente en niños. Por eso escala Kopitz, aunque viene desarrollada desde la prueba de Bender, que es una evaluación neuropsicológica, va a rescatar o va a absorber un poco, pero enfocándose directamente en la escala de madurez, pero de niños, ¿vale? Es importante este dato porque para detectar el nivel de maduración del aprendizaje dentro de una prueba, ustedes pueden a lo mejor tomarla como referencia para algunos casos y sobre todo para el caso práctico que van a estar identificando dentro del proyecto parte uno. Entonces, es importante esta parte para que ustedes logren diferenciar la edad. Los criterios de evaluación son la distorsión de la forma, rotación, sustitución de puntos, adición, etcétera, etcétera, de acuerdo a los materiales que vienen dentro de esta misma prueba. ¿Cuál es la aplicación? Les voy a compartir en el chat. Espero que todos tengan acceso a poder visualizar el archivo dentro de su plataforma. Si no, se las voy a subir directamente a la plataforma y de ahí lo descargan porque creo que no me va a dejar subirlo. No. Se lo subo rápidamente a plataforma y ya ustedes lo descargan de ahí. ¿Qué necesito yo? Y ahorita les voy a explicar cómo lo vamos a trabajar. ¿Vale? A lo mejor ahorita nada más me da tiempo de explicarles generalidades y la siguiente clase nos enfocamos directamente a la interpretación. Pero es importante que ustedes conozcan de dónde viene esta evaluación y cómo lo vamos a realizar. A ver.
Listo. Ya les debe aparecer. Esta es una primera parte. Les comparto la segunda, que está más completa. Listo. El que dice interpretación, ese es el que vamos a utilizar, ¿vale? Ya lo tienen, ahorita lo voy a editar con la grabación y todo, pero es importante que lo puedan consultar, ¿ok? Nada más me confirman si pueden visualizarlo en plataforma. Es este segundo, ¿vale? Ya lo puedo visualizar. De hecho, justamente ahorita estaba buscando en Google este tipo de test y el segundo que subió de interpretación fue el que encontré. Sí, Pero sí, ya puedo visualizar ambos. muchas Gracias. gracias. De hecho, en su material, si mal no recuerdo, en la parte de contexto viene esta información, ¿vale? Viene el manual. Si lo quieren consultar también, adelante, ¿vale? Es como para complementar y yo les voy a compartir un par de videos para la escala COPITS. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no nos va a dar tiempo el día de hoy, pero vamos a hablar o vamos a interpretar este test. Les voy a hablar generalidades rápidamente de cómo se presenta, ¿vale? Aquí está. Generalidades del test es que son 9 tarjetas, son 9 hojas blancas preferentemente, lo que le vamos a compartir, y un lápiz del 2 o 2,5 y una goma. Ustedes cuando vayan a aplicar esta prueba en esta escala COPITS, lo que van a hacer es entregar estos materiales. No los van a entregar, no los van a dejar directamente, sino hay una consigna o una frase específica para poder entregarlo, ¿vale? ¿Qué necesito yo saber antes de aplicar? Necesito mantener un ambiente adecuado, que tenga buena iluminación, que sea un ambiente que se sienta seguro, ¿no? Que tenga objetos de distracción, ¿vale? Entonces, un ambiente libre de distracciones. Vamos a colocar la hoja frente al niño, en este caso, de manera o de forma horizontal, no vertical. Lo que vamos a hacer es entregarla y la consigna va a ser, tengo 9 dibujos, aquí está el primero para que lo copies. No va a haber palabras más, palabras menos. Con esa consigna, ustedes comparten primero las hojas, tienes las tarjetas, que son estos 9 dibujos, dejas los materiales, el lápiz, la goma y las hojas por si necesita utilizar alguna hoja adicional en la que está utilizando ya o si va a hacer una figura en cada una de las hojas, ¿vale? Toman nota del tiempo, tienen su lista de registro de conductas y este no se ve muy bien aquí, pero se los comparto directamente. Viene cada una de las especificaciones de la tarjeta. Este es un protocolo de registro. Aquí ustedes van a registrar como tal las observaciones. Si ubican que en la tarjeta A no empieza con la 1, inicia con la A, ustedes van a ir verificando, a lo mejor rotó la tarjeta o rotó la hoja que era horizontal y ahora es vertical. A lo mejor separó las figuras, no sé, cualquier observación que ustedes identifiquen que pueda ser algo que nos ayude a interpretar, lo colocamos. Esto es identificar calificación cuantitativa y cualitativa. Esto lo vamos a retomar
la próxima sesión y este es el proceso o este es el informe que ustedes van a utilizar para poder interpretar. Si se dan cuenta, en cada una de las figuras existen diferentes indicadores, que quiere decir que yo voy a utilizar diferentes puntos para cada figura. La figura A me habla de distorsión de la forma, desproporción, rotación e integración. Toda esta información viene en el manual que les subí ahorita a plataforma, ¿vale? Para que lo puedan consultar, lo revisen y, y nos podamos llevar una interpretación la siguiente semana, pero ya con los datos que ustedes tienen. ¿Qué les pediría para la siguiente semana? Que o tuvieran a la mano el manual o lo hayan revisado previamente y lo hagamos en conjunto. Cada una de las figuras tiene diferentes indicadores, ¿de acuerdo? Estos son indicadores emocionales. ¿Cómo vamos a llevar a cabo este proceso? Aquí tenemos ya un caso práctico. Identificamos a un niño o niña de 7 años, 11 meses, que es su edad cronológica en ese momento. Vamos a identificar los errores que pudiera llegar a tener dentro de su propia prueba y cuál es la escala de maduración, que este es nuestro objetivo principal, ¿vale? ¿Cómo lo voy a identificar? Primero tengo aquí mis figuras, las figuras que realizó el niño y estas son mis tarjetas originales. Vamos a ir interpretando cada una de las figuras de acuerdo a el proceso que se llevó con el niño en ese momento y así con cada una de ellas. Al final tenemos también otro protocolo de observación, aquí un poquito más específico, ya no tan abierto, sino más bien sí comprende las instrucciones en la figura A, en la figura G. Este es de manera general para que hagamos una puntuación. Esta es cada una de las figuras y vamos a ir puntuando. Esto es lo que ya vimos, el protocolo de registro, y aquí vienen los datos normativos para identificar la escala de maduración, ¿vale? De acuerdo a la edad cronológica, de acuerdo al número de errores que se tuvieron, vamos a identificar el nivel o la edad de maduración, ¿vale? Esto lo vamos a ver la siguiente semana, se los voy a compartir para que ustedes puedan dar un previo de cómo podría ser esta evaluación. No sé si tengan alguna duda respecto a cómo lo vamos a estructurar la siguiente semana. El manual es el que nos acaba de publicar en la plataforma, ¿verdad? Sí. Se los voy a estructurar, ahorita se los compartí para que lo visualizaran, pero les voy a estructurar desde la grabación los videos ejemplo, específicamente en los puntos que me gustaría que ustedes abordaran y los materiales complementarios, ¿vale? Ok, gracias. A ti. Me perdí un segundo en la clase. O sea, sí vamos a hacer como tal o sea, con un niño, ¿eso? Ya tenemos en nuestro caso, este es el manual, ¿vale? Esa es la interpretación del test, esto es lo que ustedes van a revisar. Ya tenemos nosotros el caso, no es necesario que lo apliquen, no nada, ya tenemos toda la información, únicamente vamos a llegar a interpretar la siguiente semana, ¿de acuerdo? Ah, pero lo vamos a hacer aquí en clase en conjunto. Lo vamos a hacer en conjunto, sí, Perfecto, gracias. ¿vale? Bien. Si no hay alguna, es que no puedo ver sus manitas, pero creo que no hay más manitas levantadas. Perfecto. Bien, entonces yo les comparto la información. Hay quienes ya están iniciando a realizar su proyecto parte 1, que vence en 2 semanas, ¿vale? Les voy a compartir información acerca de eso por si quieren adelantarlo. ¿Qué les recomendaría yo? Que lo empezaran culminando esta semana, la siguiente clase, para que se lleven información de esta prueba, a lo mejor me funciona, a lo mejor no me funciona, etcétera, etcétera, porque también es importante la siguiente clase, que es pruebas de inteligencia, que se lleven toda la parte teórica para que puedan ustedes realizar su proyecto. Pero si lo quieren iniciar, las especificaciones son estas, ¿vale? Vamos a tener un caso práctico. La plataforma ya nos lanza la información del sujeto o el paciente que tenemos, el motivo de consulta, hasta qué nivel educativo tiene, su familia, o sea, no nos da información tan detallada, nos da únicamente datos un poco generales
dentro de el caso práctico, pero aquí necesitamos elaborar un poquito más nuestra parte de interpretación, ¿vale? De acuerdo a este caso, y es el que vamos a abordar proyecto parte 1 y proyecto parte 2, lo que vamos a hacer es aprender a seleccionar las pruebas. Si yo, por ejemplo, dado que hasta ese momento vamos a llegar a ver pruebas de inteligencia y esta prueba neuropsicológica, tengo que identificar qué prueba aplicaría yo para este sujeto. ¿Cuál sería la mejor de las pruebas? En plataforma ustedes se encuentran en el contexto varios o diferentes tipos de pruebas en estos dos tipos de evaluación, tanto neuropsicológica como de inteligencia, y de ahí pueden sacar esta información. Lo que vamos a ver nosotros son ejemplos de cada una, pero es importante que ustedes identifiquen cuál, cómo la van a aplicar y por qué eligieron esa prueba. En las especificaciones de la plataforma me dice que yo tengo que compartir algún resultado, un posible resultado. Obviamente todo esto es hipotético. En realidad el caso no existe, ¿vale? Yo voy a, por eso les decía, aprender a interpretar o a tener esa parte un poco más crítica dentro de una posible evaluación y unos posibles resultados, ¿vale? Aquí tengo que hacer mucha labor de investigación para estos dos tipos de prueba. ¿Por qué voy a aplicar esta prueba? ¿Y cuál sería la prueba que voy a aplicar? Y adicional, esto es un adicional, ojo, no es obligatorio, ¿vale? Lo dice plataforma, pero si lo quieren agregar adelante, si no, está perfecto. Lo que sí les voy a pedir es que desarrollen estos dos conceptos. Si quieren completar con resultados hipotéticos, adelante, ¿vale? Primero vamos a seleccionar estas dos y me estoy saltando una parte muy importante. El formato de entrevista. ¿Se acuerdan que hablábamos de entrevista de datos de identificación y entrevista estructurada? Lo que yo necesito para esta primera parte es que elaboremos una propuesta de formato de entrevista estructurada. Más allá de mis datos de identificación, necesito yo que ustedes identifiquen con estos casos, con estos datos más bien, cuál podría ser mi formato de entrevista estructurada. Ojo, no necesariamente tengo que hacer un diálogo, no tienen que meterse dentro del papel de un guión de entrevista, sino más bien el formato, únicamente la estructura. Si quieren realizar, porque ha pasado que a algunos les funciona más el que desarrollen como tal un guión, adelante. Y si eso los ayuda a poder identificar esta última parte, está perfecto. Pero si no, nos quedamos con el formato de entrevista, con qué prueba voy a aplicar para cada uno de los aspectos y por qué voy a aplicar esa prueba, ¿vale? Hasta ahí estamos bien. Y por último, que es la parte número 4, voy a integrar una reflexión sobre el conocer instrumentos de evaluación. ¿Por qué sería importante conocer instrumentos de evaluación psicológica? Y cuál sería también la importancia de que el psicólogo estuviera preparado para poder interpretar, aplicar, también diagnosticar, ¿no? Un poco más en la parte ética, relaciónenlo con la parte ética. Entonces, em, uno, analizamos el caso. Dos, mi formato de entrevista estructurada. Tres, la selección de las pruebas neuropsicológica y de inteligencia. No se aceptan otras pruebas, únicamente estas dos. Y tampoco se acepta que desglosen más. Vamos a enfocarnos directamente en esto y ya en el proyecto 2 ya se pueden un poco más desarrollar, ¿vale? Porque así lo exige el proyecto 2. Y la última parte, la reflexión sobre la importancia del conocer instrumentos y también de la preparación del psicólogo. ¿Dudas o preguntas para quienes ya quieren iniciar este proceso? Adelante, Gemma. Ok, profesora, esta información de las pruebas tanto neuropsicológicas como de inteligencia están en las sesiones que es en el contenido Sí. de la materia, todas las pruebas que están como disponibles para que nosotros podamos escoger de ahí. No vienen todas las pruebas, pero sí vienen ejemplos que ustedes pueden tomar. Ah, ok, pero o sea, como
de las pruebas que existen, bueno, no todas evidentemente, pero sí como las más representativas, como las que tenemos para esta situación en particular, y de Sí. ahí podemos escoger. Pueden escoger de ahí o pueden hacer también su propia investigación. Cualquiera de las dos está correcta, ¿vale? Ah, ok, perfecto, está muy bien, muchísimas gracias. Al contrario, antes de irme con las otras dos participaciones, termino con esta parte del proyecto. ¿Qué debe contener? Portada, introducción, el guión de entrevista, selección de pruebas, la reflexión y la bibliografía en formato app. ¿Se acuerdan que al inicio de la sesión número 1 hablábamos de Turnitin y la importancia de que mi trabajo no estuviera involucrado a lo mejor en similitud de artículos de la red o incluso también de plagio? Entonces, ¿qué les comparto yo también? Les comparto esta información acerca de identificadores de similitud. En algunas ocasiones pasa que yo trabajé mi propio artículo, yo tengo la información, yo hice mi investigación, pero resulta que dentro de esa investigación pues no aprendí a citar o no lo cité de manera correcta. Paso por este identificador de plagio. Ojo que no es el mismo que Turnitin. Turnitin también avala trabajos de la red, entonces ahí es otro indicador que probablemente no me dé el mismo porcentaje, ¿vale? Pero los puede ayudar a identificar cierta similitud. Cualquiera de estos dos, ustedes pasan su trabajo ya terminado y les identifica cierta similitud o cero, ¿vale? Para que lo puedan tomar en cuenta. Y cómo aprender a referenciar en formato APA. Les comparto las normas APA. La 7ª edición es la que vamos a utilizar. El generador de citas. Ustedes colocan a lo mejor si utilizaron algún sitio web, colocan la página web y les genera la referencia en formato APA 7. También Google Scholar, no sé si lo han utilizado. Déjenme abrirlo rápidamente. Si yo quiero hablar acerca de inteligencia emocional, vamos a decirle a Google que no somos un robot. Ok, yo quiero hablar de inteligencia emocional. Entonces, este artículo está perfecto, me gustó mucho, me funciona. Lo que voy a hacer es, ya lo revisé, ya lo voy a utilizar, está perfecto, ok. Aquí viene un apartado que dice citar. Si se dan cuenta, aquí dice cita en APA, en ISO 690, etcétera. Copio y pego esta referencia porque ya está en formato APA, ¿vale? Para que ustedes identifiquen si lo quieren hacer de cero, si la quieren copiar de acá, está perfecto, pero sí tiene que estar sí o sí el artículo. Y aquí en Google Académico, Google Scholar, ustedes encuentran un montón de artículos donde pueden realizar su investigación. Ahora sí, me voy con las dudas. Adelante, Esteban, y termino con María Clara. Era con relación al punto número 2 de la rúbrica. Creo que si no me equivoco es lo del formato. Ese formato lo vamos a implementar nosotros desde cero. ¿El formato de entrevista? Sí, es que creo que en la rúbrica que estaba proyectando para, creo que el proyecto o la tarea, en el Ujú. punto 2 hacía referencia a lo del formato. Sí, ese formato de entrevista, sí, ustedes lo crean. Ok, ese con base a qué antecedente o qué información me puedo basar para que pues haga un formato idóneo para el tipo de indicación que me está estableciendo en el proyecto. Esa sería la primera pregunta. Ok. La segunda, si quisiera adquirir la información o extraer de las presentaciones que usted nos comparte y nos proyecta, ¿cómo obtengo lo que es la referencia de cada uno de los conceptos que, por ejemplo, establece en las presentaciones? O cito que es proveniente de las presentaciones que usted nos proyecta
maestra. Como una bibliografía adicional. Ajá, Creo que es lo que veo había que colocado. Déjame ver si está. sí, más que nada porque creo que ya chequé algunas y no veo las referencias y pues sí me gustaría citarlas, la Sí, sí, sí. información que viene proveniente de lo que nos proyecta. Creo que no las Si no, coloqué, pues, pero las coloco. Se las coloco para ujú, que ustedes mm, tengan referencia. ok, ¿Vale? excelente. Perfecto. Eh, bien, ahora me voy con María Clara. Sí, profe, muchas gracias. Nada más era justamente sobre el punto de las referencias. Es que, bueno, yo, de acuerdo a lo que nos han explicado también otros profesores, el Turnitin lo que ve es como que esté copiado textualmente de artículos de la red o de otros trabajos. Yo le Mm, preguntaba a otra profe que si cité textualmente, o sea, porque hay citas textuales, de acuerdo, entiendo en APA, pero está la página, está el año y está correctamente referenciado al final, no lo penalizan, aunque lo muestre el porcentaje, porque puede que salga, o sea, que aparezca, pero si ustedes ven la cita, sí está bien, Sí, solo para estar segura. sí, sí, sí. Tiene que Ah, estar ok. citado. Ok, perfecto. Pero entonces si está citado, entonces sí me lo pasan. No pasa nada. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Al contrario, gracias María Clara. Uno de los puntos, y eso lo voy a reforzar la siguiente semana también, para los que no pudieron acudir y también ustedes se queden un poquito con esa información. Em, Ojo que Turnitin o nosotros como docentes tenemos que identificar similitud en contenido. Contenido me refiero al contenido dentro del desarrollo. No me voy a ubicar a lo mejor en si tienen las mismas referencias, en si tienen, si marca como similitud los datos de la portada o si marca como similitud las citas, etcétera, etcétera. Esos datos no funcionan como un referente. Lo va a marcar Turnitin, sí, porque si ustedes todos comparten las instrucciones, que eso no es recomendable, si comparten el mismo nombre de la materia, mismo nombre del docente, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa información no es algo que sea válido en este caso para mí, para complementar en Turnitin. Más bien me voy a basar en si citaron a lo mejor al autor de la prueba de neuropsicológica, si citaron bien o corroboraron la información de las pruebas de inteligencia, si su guión de entrevista está basado en algún otro guión, etcétera, etcétera. En esa información sí me voy a basar, que la reflexión sea de su autoría propia. Ojo, no estamos negados a utilizar la inteligencia artificial porque es algo con lo que ya estamos viviendo todos los días, pero sí es importante que la usemos como una fuente y no en su totalidad. Em, Aunque ustedes no lo crean y aunque la plataforma a lo mejor no detecte 100% que es inteligencia artificial, sí hay cierto formato, no solo del texto ni nada, ni de la estructura, cierto formato de cualquier red de inteligencia artificial que puedan utilizar que se da, ¿no? Y te das cuenta cuando se está proyectando directamente de ahí. Entonces, ¿qué les recomiendo? Sí la pueden utilizar, pero es una referencia, es un referente, ¿vale? No en su totalidad, porque ahí sí entonces estaríamos infringiendo diferentes reglas. Esa es mi recomendación. Yo voy a terminar hasta aquí la clase de hoy. Revisen el material para que podamos realizar la interpretación en conjunto y cualquier comentario, cualquier duda, yo estoy pendiente en los mensajes en plataforma, ¿vale? Agradezco mucho su atención y les deseo mucho éxito. Por cierto, no los felicité por el Día del Estudiante, pero les mando a todos un abrazo y espero que pues la hayan pasado muy bien. Y si no, pues festejen esta semana. Que tengan un buen día. Hasta luego. Muchísimas gracias, maestro. Hasta Hasta luego. luego. Hasta Bye bye. luego. Hasta Bye. luego, maestra.